Empezamos entonces, dando continuidad a lo que veníamos desarrollando en otras charlas anteriores. Veníamos hablando respecto del karma y encaramos la cuestión del karma desde varios puntos de vista. Bueno, vamos a seguir dando una vueltita más de rosca con todo esto. El karma es la vida de cada uno, es la vida nuestra. Es la historia de nuestra vida, así como nos toca vivir con la de cal y con la de arena. Es el karma es la vida de cada uno. Es la historia de la humanidad. Existe el karma de la humanidad, que es esa famosa historia mal contada que ya venimos refiriéndonos en todas las charlas. Esa traducción que hemos hecho de los episodios vividos, adaptándolos un poco al beneplácito, ¿no? Nuestro, tratando siempre de no ser demasiado injusto con nosotros mismos. Entonces, bueno, traducimos lo que realmente sucedió, lo adaptamos según la conveniencia y ahí queda un registro que no es un fiel testimonio de lo que sucedió, sino que es un registro con algo de mentira. Bueno, esa suma de símbolos mnemónicos traducidos conforma en su conjunto la historia de nuestra vida, el karma, esa historia mal contada. Eso es, en definitiva, el mundo particular de cada uno. Esa esferita que hemos referido para diferenciarlo del planeta, no del mundo, porque cuando uno dice el mundo, se imagina un poco ese planeta grande en el cual habitamos. Y ya dijimos que no todo el mundo, que no se ve, nadie ve al planeta en sí mismo, sino aquel fragmento insignificante al que se ha vinculado selectivamente desde que empezó a gatear. Ese pequeño mundo es lo que somos. Somos eso. Ahí está registrada toda nuestra historia. Ahí es donde, en esa dialéctica que mantenemos con nuestros complementos, con el paisaje kármico de nuestra propia existencia, en ese diálogo, en esa dialéctica, ahí estamos nosotros, como personas de carne y hueso, canalizando esa historia mal contada. La psique humana es ese mundo. Ese mundo personal, particular de cada uno. Un mundo pequeño, decíamos, que tiene su centro en el Sol Nous, ese átomo solar que vibra en nuestro corazón, y que se extiende hasta el punto más distante de nuestro propio conocimiento individual. Hasta ahí, hasta donde llega nuestro conocimiento individual, hasta ahí llega nuestro mundo particular, nuestra esfera, la esfera de nuestro pequeño mundo. A ese mundo lo vivimos dentro del contexto de la unidad múltiple. Recuerdan que la unidad es todo lo que es y existe, que tiene, decíamos, diferentes niveles de grandeza. Nosotros consideramos desde la galaxia que nos contiene como el macrocosmos, la unidad mayor o el nivel más alto de nuestra unidad múltiple, y después niveles hasta el nivel atómico,
que siempre tienen la misma estructura, un sol central y materia cósmica que gravita a su alrededor. Bueno, dentro de esa estructura múltiple está nuestro pequeño mundo, casi allá al final, contenido dentro de esa unidad múltiple. Decíamos que en la unidad múltiple todo sucede al mismo tiempo, sin desplazamiento energético, pero respetando el orden jerárquico que baja desde los soles mayores. Así el Sol Sirio, como nuestro Sol mayor, centro de la galaxia, es el que emite las primeras manifestaciones directrices que simultáneamente entran por la puerta de cada Sol que gobierna cada nivel de grandeza de la unidad. Esas directrices entran por nuestro Sol Nous, que son las que definen o le dan vida y expresión al desarrollo de nuestra propia promesa de ser, a la cual también ya hemos hecho referencia. Ese pequeño mundo, nuestra psique, obviamente tiene un dinamismo propio a través del cual se expresa nuestra psique, que son las funciones, función del pensamiento, del sentimiento, de la emoción, de la acción, del crecimiento, de la limitación, etc. Funciones que operan a través de los rayos planetarios. Cada planeta es una función. La lectura de nuestro pequeño mundo la hacemos a partir del mundo inmediatamente superior, del nivel de ser del nivel de grandeza inmediatamente superior, que es el nivel de nuestro sistema solar. O sea, todo lo que está sucediendo en nuestro sistema solar está sucediendo simultáneamente también en nuestro pequeño mundo. Como dijimos antes, ¿no? O sea, todos los niveles de grandeza operan al mismo tiempo, respondiendo al mismo impulso que viene bajando por la cadena de los soles. Entonces, el mundo del sistema solar es visible, lo podemos ver, podemos seguir sus movimientos y analizar sus consecuencias, porque todo eso mismo está sucediendo dentro del pequeño mundo de cada uno. A ese pequeño mundo lo recreamos en cada reencarnación. Ya en la charla anterior hablamos de esos 9 meses de gestación, cómo cada rayo planetario, cada registro mnemónico, cada memoria de cada rayo planetario, cómo en los 9 meses se va desarrollando, dándole forma a lo que somos o a lo que tendríamos que llegar a ser. En esa, ¿cómo se dice? Recreación de nuestro pequeño mundo a cada reencarnación, en esa reestructuración, por repetición, se van simultáneamente desarrollando dos aspectos de nuestra historia, la historia que nos define como individuos desde el origen de los tiempos. Uno, el que se desarrolla dentro del vientre materno, pero en simultáneo, fuera del vientre materno, está el accionar de los padres, que son los que van desenvolviendo esa dinámica que se repite dentro del vientre materno. Eso, vuélvanlo a escuchar después en una de las charlas anteriores que lo explicamos. Lo que significa esto es que dentro del vientre materno
se va desarrollando la parte virtuosa de esa historia que no la comprendimos en nuestro tránsito por el mundo tridimensional en las vidas anteriores. Operamos más o menos de la misma forma como en esos 9 meses de gestación operaron nuestros padres fuera del vientre materno, no trascendiendo los conflictos existenciales básicos que representan nuestro desafío de crecimiento. Entonces, del lado de afuera, bueno, toda esa parte del ego, esa parte egoica, decíamos que durante los 9 meses de gestación están como que revoloteando los egos fuera del vientre materno, esperando poder ingresar al alma encarnante después del parto, pero son una unidad, lo de afuera y lo de adentro. En simultáneo va todo aconteciendo, todo sucediendo en simultáneo. Después, al nacer, con el parto, se transforman en una unidad donde virtud y defecto conforman la misma sustancia y ocupan el mismo espacio en la psique. Existe una falsa idea de que la virtud y el defecto son hechos de sustancias diferentes. La virtud y el defecto son hechos de la misma sustancia. El defecto es la desvirtuación de la virtud correspondiente. Yo ya hice la comparación con una cebolla, ¿no? El núcleo de la cebolla sería la virtud original que con el tiempo se van cubriendo de historias mal contadas, como camadas de la cebolla, que van silenciando cada vez más la fuerza expresiva de la virtud hasta transformarse en su defecto, que es el opuesto complementario de la virtud. Pero todo es la misma sustancia, todo está en el mismo lugar psicológico. Dentro del mismo espacio psicológico se encuentra esa esferita pequeña, ese símbolo mnemónico, donde la virtud está encerrada, presa en el defecto. Eso es lo que se reedita, por así decirlo, en cada nueva reencarnación. Durante los 9 meses de gestación, eso es lo que se vuelve a registrar como punto de partida de una nueva existencia. La máxima alquímica que proviene de Hermes Trismegistos dice que hay que bajar para subir. Si queremos ganar la virtud, tenemos que bajar a las entrañas del defecto. O dicho en otras palabras, desandar el defecto hasta llegar a la virtud, hasta liberar la virtud que está presa en el defecto. Cada rayo planetario es una memoria puntual, es una memoria que tiene que ver con la función que ese rayo representa, la historia de esa función desde el origen de los tiempos. Entonces, cada función planetaria que la vemos en la carta natal, o sea, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, etc., son funciones que obviamente tienen, son las que le dan vida y movimiento a nuestra psique, a nuestra identidad, a nuestra individualidad, y son los canales a través de los cuales podríamos crecer internamente para cumplir con el legado que venimos a cumplir por la reencarnación. O sea, uno no reencarna apenas para pasear, uno reencarna porque tenemos deudas ante nuestra conciencia y
vinimos a saldar esas deudas para rescatar nuestra promesa de ser que desde hace muchos siglos no puede llegar a ser. Entonces, es importante empezar a discriminar un poquito en forma más literal, ya tener un poco algo más cuantitativo, por así decirlo, de cómo es el karma de cada uno. Bueno, se encuentra en cada rayo planetario un fragmento del karma, lo que corresponde con la funcionalidad de ese planeta. Así, si nosotros consideramos el rayo de la luna, bueno, la luna tiene un infierno y un cielo. Tiene un aspecto más denso, donde están registradas todas las memorias correspondientes a esa historia mal contada, donde los asuntos de la luna no los hemos resuelto y no hemos trascendido, no hemos rescatado virtudes asociadas a los rayos de la luna, que son parte de nuestra promesa de ser. Ahí en la memoria de la luna se encuentran recuerdos, memorias de asuntos familiares no resueltos, de cuestiones emocionales que han generado consecuencias internas y externas en nuestra vida. Eso conformaría lo que esotéricamente se conoce como el infierno de la luna, el limbo prácticamente, pero que también tiene su cielo correspondiente, el cielo de la luna. Ahora es necesario bajar a la parte más densa de nuestra memoria sensorial, donde se encuentran esos recuerdos, donde hemos transgredido fundamentos de nuestra vida familiar, hemos ejercido un efecto no muy positivo en ese ámbito, tal vez hasta con hijos, que también la luna se refiere mucho a la maternidad y a los hijos, tal vez no hemos cumplido a cabalidad con esas obligaciones de la vida. Bueno, todo eso está registrado en la memoria más densa de la luna, pero que obviamente cuando se despierta a esos recuerdos, cuando uno a través de meditación alquímica descubre, recuerda el error, que obviamente va acompañado de un sentimiento de culpa, y nos permitimos sentir esa culpa, entonces cae una ficha, se produce un despertar que libera ese pedacito de virtud que se encuentra aprisionada en ese recuerdo, en esa historia que yo malinterpreté para guardarla. Si yo reconozco a través de esa meditación que eso que guardé en mi memoria, eso que yo recuerdo, no es bien lo que sucedió, que me la estoy contando para mí, a la historia, para, en fin, para no tener conflictos con mi conciencia, o tratar de silenciar la voz de mi conciencia. Si todo eso me doy cuenta, entonces libero la virtud, el pedacito de virtud, que es un aspecto de mi promesa de ser, que está preso en ese recuerdo, que es un fragmento de historia mal contada.
Y ahí gano un pedacito del cielo de la luna que se incorpora a mi identidad. Lo mismo podemos decir del rayo de Mercurio, a donde también tendremos un cielo y un infierno. Y como decía Hermes Trismegisto, tenemos que bajar para poder subir. Si queremos ganar las virtudes de ese rayo, queremos ganar el cielo de Mercurio, entonces tenemos que bajar a la densidad del rayo, la parte más densa, donde hemos guardado recuerdos de historias vividas en el pasado, en vidas pasadas o mismo en esta, donde hemos manejado al verbo de forma no muy correcta, donde hemos manejado al verbo apelando a la simulación, a la mentira, al encubrimiento, donde hemos generado consecuencias porque hemos desvirtuado verdades a través del verbo. Todo eso lo tenemos registrado y es parte de nuestra persona. Y obviamente influencia nuestra personalidad. Si entramos en la memoria más densa de Mercurio de un mentiroso, y vamos a encontrar unas historias, una mentira tras de otra, que ni él mismo se cree, pero ya es mentiroso, ya asumió el defecto. Y cada mentira que da, bueno, él se justifica él mismo, ante él mismo, diciendo, no, lo hice bien, porque si no, qué sé yo, bueno. Ahí da una justificativa con la que guarda ese recuerdo. Bueno, en la historia del mentiroso hay una sucesión de recuerdos en el rayo, en la memoria de Mercurio, donde hay, si nosotros le hacemos caso a las traducciones que él hizo para guardar lo que vivió, y lo postulamos para papa, porque según su criterio él es bueno. Y de eso se trata un poco la historia mal contada, el generar, pasar por un filtro al error que no nos haga ver tan malos, o no sentirnos de repente frente a frente con la conciencia. Entonces es necesario armar un griterío interno, un diálogo interno, que filtra lo que hicimos y ahí lo guardamos, con todo ese recuerdo, con todo ese diálogo. Bueno, si hacemos lo mismo, decíamos, a través de meditación alquímica, hacemos un balance retrospectivo de algunas historias y nos detenemos en la parte verbal, en lo que dijimos, en lo que expresamos, en cómo manejamos esa dialéctica, y de repente tenemos un estado de arrepentimiento interno y nos sinceramos a nosotros mismos y nos damos cuenta que lo guardamos de una forma que no responde a lo que realmente sucedió. Bueno, si eso no sucede en la meditación, entonces se produce un despertar y se libera un pedacito del cielo de Mercurio, un pedacito de la virtud dialéctica de Mercurio que se encontraba presa en los defectos de Mercurio. Y así habremos subido un pedacito de nuestra persona al cielo de Mercurio. Podemos decir lo mismo de Marte. Bueno, ahí ya Marte son los afectos, los sentimientos, los deseos. Ahí pienso que no es necesario ahondar mucho, porque todo el mundo se imagina lo que se puede decir.
O sea, cuántos amores mentimos, cuántas cosas sucedieron en ese mundo personal, en esos asuntos. Cómo los interpretamos para guardarlos en nuestra memoria. Bueno, es lo mismo. Allí tendremos un cielo de Venus y un infierno de Venus, donde es posible transformar el plomo en oro también, donde es posible la máxima alquímica. Después tenemos el rayo del sol, que tiene que ver con los objetivos que uno tiene en la vida. Y ahí están los objetivos que nos han desviado de nuestro objetivo central, que sería llegar a ser nuestra promesa de ser. Todos los objetivos que nos hemos fijado, que nos han apartado de esa línea de crecimiento natural que implica el objetivo, ¿no? Llegar a ser nuestra promesa de ser. Bueno, ahí hay mucha cuestión para indagar a través de la meditación alquímica. ¿Cuántos caminos que no llevan a ningún lugar hemos transitado? ¿Cuántos lugares seguimos transitando? ¿Cuántos caminos seguimos transitando? ¿Y cuántos aún nos proponemos transitar? Es este círculo. Esto después van ustedes a comprender que esto está debidamente explicado en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Los 9 círculos dantescos representan justamente esto que estamos diciendo. Cada círculo dantesco es una función de la psique. Bueno, en ese espacio kármico donde están las partes más densas del Sol, allí encontrarán actitudes orgullosas, vividas, experimentadas, disfrutadas. Actitudes de autoexaltación para brillar, a veces de forma compulsiva, sin que tengamos el mérito suficiente. Cómo hemos apelado a diversos recursos para conseguir exaltarnos como individualidad. Todo eso conforma esa parte del infierno del sol, pero que también es trabajable alquímicamente para poder despertar al cielo del sol, que es donde está nuestra identidad verdadera. El sol es el punto, es el fiel de la balanza de todo el proceso del crecimiento, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de los 9 meses de gestación en la charla pasada, qué pasaba cuando el impulso, el desarrollo uterino, intrauterino, llegaba al momento del sol, que se ganaba la individualidad. Después escuchen la charla, porque es el momento más trascendente que se da. Bueno, cuando se sube, o sea, cuando se está desarrollando la identidad dentro del vientre materno, y también cuando se baja, desandando los defectos para ir rescatando las virtudes del ser, ahí también al llegar al rayo, al nivel del sol, es un punto crucial que tiene que ver con nuestra persona ya, con nuestra identidad. Bien, siguiendo tenemos también después el rayo de Júpiter con sus respectivos cielo e infierno. Ahí están
todos los juicios de valor falsos que hemos hecho. Hemos juzgado falsamente a veces por ignorancia, por omisión, por desconocimiento o por placer. A veces hemos elaborado juicios de valor que no se ajustaban a la realidad y siempre generando algún tipo de consecuencia. Ahí están los sentimientos de justicia o el concepto de justicia que hemos manejado en la vida. Bueno, ahí rescatamos también el cielo de Júpiter y así vamos integrando la persona, o sea, nuestra promesa de ser, así vamos rescatando fragmentos de nuestra promesa de ser. Tenemos el rayo de Saturno después, con su cielo e infierno, y ahí tendremos que trabajar, desandar defectos que tienen que ver con excesos de severidad que hemos ejercido, disciplinas exageradas que hemos impuesto, esa falta de sentimientos suplantándolos con disciplinas, o también las transgresiones a los límites, cuando no hemos respetado aquello de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Todos esos defectos están ahí en la parte más densa de la memoria de Saturno, pero que también se nos abre como el lugar idóneo, el lugar justo para poder ganar el cielo de Saturno. Después tenemos el de Urano, que ya ahí tiene que ver con las rebeldías y con todas las cuestiones anárquicas de la vida, cuando la rebeldía se la consideró no en su aspecto virtuoso, sino en su aspecto anárquico y con todas sus consecuencias. Bueno, ahí también podemos llegar a esas memorias, a esos símbolos mnemónicos y ganar el cielo de Urano, que sería la rebeldía como virtud, como fuerza transformadora que permite crecer como persona. O sea, crecer es transformarse. Y sin rebeldía no hay crecimiento. Bueno, y por último tenemos ya digamos, el último de los círculos dantescos, que se corresponde con el rayo de Neptuno. Y aquí ya existen las memorias de fantasías que nos han alejado de la realidad. Es tal vez el más complejo de los defectos, el salir de la realidad a través del viaje que uno realiza por intermedio de las fantasías, ¿no? Que se vivencia como si fuesen reales mundos ilusorios, que lo único que hacen es restarnos identidad, disolver nuestra verdadera identidad. Bueno, allí también podemos ganar el último cielo, que es el cielo de Neptuno, que tiene que ver ya con la sensibilidad, con la espiritualidad en su sentido más puro. Bien, este es el viaje que quería hacer hoy para mostrarles un poco otro lado del karma. Siempre trato de encarar una visión cuantitativa y al mismo tiempo cualitativa. Es decir, que sea comprensible porque uno lo presenta como algo casi inmensurable, algo que uno puede encerrarlo dentro de una lógica que permita comprender. En esto hay lógica.
Pienso que lo más importante es aquello de que virtud y defecto son dos caras de la misma moneda y que no, las virtudes no se ganan como virtudes. Las virtudes hay que despertarlas dentro de uno, pero desandando el defecto que es más fuerte que la virtud. El ego es más fuerte que la promesa de ser que no consigue llegar a ser. Todo esto va conformando un gran rompecabezas, todas estas charlas, que tienen como objetivo generar inquietudes. No es dar testimonio de verdad de nada. Yo puedo estar equivocado también, puedo cometer errores. Lo único que les puedo asegurar que lo que digo es absolutamente sincero porque yo creo piamente en todo lo que estoy diciendo. Es una convicción que he desarrollado a través de toda una vida en esto, tratando de ser lo más coherente posible. Así que hasta ahí yo tengo la conciencia tranquila en lo que digo, pero también podría estar equivocado. Por eso que me lavo un poco las manos, si ustedes lo quieren interpretar así, y pongo todo el compromiso en ustedes, que ustedes, de todo lo que yo diga, hagan lo que bien entiendan. Lo único que les pido que no hagan es que sean indiferentes a lo que digo. Cuestiónenselo y dejen que el ser interior profundo de cada uno de ustedes de repente les permita que caigan algunas fichas dentro de ustedes y bueno, tengan sus propias comprensiones. Ese es el objetivo, no que salgan diciendo lo que yo digo. Lo que yo digo se lo lleva el viento. Hoy se acuerdan, dentro de una semana ya, ¿de qué habló? No me acuerdo, sí. Me pasa a mí también. Así que bueno, yo termino por aquí, por lo de hoy. No sé si nos queda algún tiempito.